¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta sección vamos a aprender las gestiones básicas en una base de datos. Vamos a crear una base de datos, vamos a usar una base de datos, vamos a restaurar una base de datos a partir de un archivo .back y vamos a realizar un backup de la base de datos. Empecemos. Me encuentro ya en el programa de SQL Server y para crear una base de datos hay muchas formas. En realidad hay una forma de crear así de modo gráfico y podemos crear una nueva base de datos. Le damos un nombre, ejemplo. Estos son valores por defecto que ahora los vamos a dejar así. Posteriormente vamos a ver cómo personalizar estos valores. Le damos OK y vemos que la base de datos ya está creada. También se puede crear una base de datos a partir de una sentencia. Abrimos una nueva hoja de consultas o una nueva hoja de sentencias y le decimos create database ejemplo 2 y apretamos F5 o si no, seleccionamos y ejecutamos aquí con este botón. Nos dice que ya se ha ejecutado completamente y satisfactoriamente. Lo único que necesitamos hacer es actualizar y como vemos ya se ha creado la base de datos. Ahora, ¿cómo uso esa base de datos? Teniendo en claro de que no tengamos ni una hoja abierta, por ejemplo, cerramos esto y al abrir una nueva hoja de consultas, podemos seleccionar la base de datos en esta parte de aquí. Tenemos muchas bases de datos para seleccionar. O por ejemplo, si yo estoy en ejemplo 2 y quiero trabajar en ejemplo 1, puedo decir use ejemplo y lo ejecuto. Y ya se cambió automáticamente. Esas son las dos formas más sencillas de usar una base de datos. O de cambiar de una base de datos. Seguidamente debemos aprender cómo restaurar una base de datos. Yo ya tengo la base de datos AdventureWorks, pero voy a restaurar otra base de datos Nodewin solamente para que veamos cómo es el proceso. Hago clic derecho donde dice Database y le digo Restore Database. Nos va a abrir una interfaz gráfica muy amigable. Entonces le decimos que del dispositivo y examinamos aquí en los tres puntitos y le decimos que vamos a añadir. Ubicamos en nuestro explorador donde tenemos la base de datos. Por ejemplo, aquí yo tengo Nodewin y esa es la que voy a añadir. Le digo OK y le digo OK. Y ya se seleccionó y ahora le digo que OK. Y nos dice que ya se ha restaurado satisfactoriamente. Como vemos ya la tenemos aquí, pero tenemos que estar atentos de usar esa base de datos, para lo cual puede ejecutar la sentencia o simplemente seleccionarla a partir de aquí. Y ya estaríamos en la base de datos Nodewin. Finalmente, vamos a aprender a hacer un backup de esta base de datos. Se puede hacer con cualquier base de datos, la voy a seguir haciendo con Nodewin, ya que con AdventureWorks demoraría un poquito más. Entonces le digo aquí en tareas y le digo backup. Le digo que un backup completo y voy a añadir una nueva dirección. O simplemente puedo remover esta y añado una nueva dirección. Por ejemplo, voy a navegar en donde quiero que se haga el backup. Yo quiero que se haga, por ejemplo, en C y en mi carpeta backups. Y le digo Nodewin. OK, le digo que sí. Y simplemente le doy OK. Se está haciendo el proceso y nos dice que ya está completado. Si ahora voy y navego en esta carpeta, ya veo que tengo el archivo .back. Entonces ya aprendimos a hacer esas tareas básicas con las bases de datos. Y bien amigos, eso es todo por este video y en el siguiente video ya vamos a hacer un poco de sentencias DML. Hasta luego.